Bien, entonces, como tal, recuerden que bioquímica pues se enfoca en aprender las cuatro biomoléculas, ¿no? Que serían proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Estas cuatro biomoléculas, pues siempre las tenemos que ver de manera, pues, química y cómo es que se va a ver la implicación dentro de la biología. Nosotros ya pudimos observar en el caso de las proteínas, pues todas las cosas que pueden estar pasando, ¿no? En las proteínas nosotros platicábamos que van a estar compuestas de bioelementos, por ejemplo, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno y el azufre, que su unidad fundamental eran los aminoácidos, que el enlace que forman los aminoácidos entre uno y otro son los enlaces peptídicos y además vimos las diferentes funciones que pueden tener estas proteínas, ¿no? Por ejemplo, vimos que tenía una función estructural, porque estas proteínas las podíamos tener dentro de la membrana celular, ya sea como parte periférica, parte integral o parte transmembranal, ¿no? También vimos que estas proteínas pues pueden ser enzimas y pues estas enzimas ayudan a catalizar todas las reacciones químicas dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Y es más, estas enzimas yo creo que las pudimos ver o entenderlas más dentro de el metabolismo de la glucosa, ¿no? Porque vimos ahí, por ejemplo, en glucólisis la participación de 10 enzimas, ¿no? Que catalizaban para, por ejemplo, transformar, en el caso de la exoquinasa, que transforma la glucosa a la glucosa 6-fosfato, ¿no? Entonces ahí nosotros podíamos ir viendo e interpretando cuál era su función, ¿no? Imaginen, si tan solo para una glucosa, ¿cuántas enzimas se necesitaban para transformarlas en ATP? O sea, 10 de la glucólisis, 8 del ciclo de Krebs, para la transformación de la acetilcolina teníamos otra, ¿no? En el caso de la cadena transportadora de electrones, bueno, los vimos como complejos, pero también ahí había un poquito de reacciones de óxido-reducción. En el caso del ATP sintasa, pues la ATP sintasa es una enzima, ¿no? Entonces vean toda la implicación de todas esas enzimas. Y pues yo les decía, a veces en la vida real, una reacción química puede pasar en un día, en 2 días, en una semana, en un mes, y a veces tarda muchísimo más, ¿no? Y la célula tiene esa capacidad de tener estas biomoléculas y hacer una acción prácticamente espontáneamente, ¿no? O sea, vean, si no existieran las enzimas, ¿cuánto tiempo tardaría nuestro cuerpo en transformar una molécula de glucosa en 36 moléculas de ATP o 38, ¿no? Y pues sí, o sea, ahorita ya pudieron ver clarísimo y por eso es que teníamos que ver pues proteínas, ¿no? Y sabemos ya la complejidad que es una enzima porque ya va a tener una estructura prácticamente cuaternaria, globular, que va a tener un sitio activo, que tiene que ser específica, que no puede llegar para cualquier sustrato, ¿no? Otra de las cosas que vimos en las proteínas es que sirven como medios de transporte, por ejemplo, las lipoproteínas, ¿no? O, por ejemplo, también la albúmina. En las lipoproteínas dijimos que prácticamente van a estar transportando lípidos. Sin embargo, en el caso de las albúminas, pues serán iones pequeños o hasta pueden transportar fármacos. Otra de las funciones de las proteínas es que sirven como defensa, o sea, van a estar implicados dentro de la formación o parte del sistema inmune. También las proteínas pueden ser hormonas, por ejemplo, en el caso de la insulina, ¿no? Bueno, aunque la insulina a veces se da más como un polipéptido antes que la proteína por el número de los aminoácidos que contiene. Y también vimos que las proteínas pues pueden ser receptores, ¿no? Para cualquier tipo de ligando o molécula que pueda ingresar dentro de nuestro cuerpo. La otra biomolécula que nosotros pudimos ver fueron los carbohidratos y ahí vimos que los bioelementos que contienen son carbono, hidrógeno y oxígeno. Y aquí pudimos también interpretar que los carbohidratos o glúcidos, que también reciben ese nombre, se pueden dividir en dos grandes grupos, ¿no? Los que tienen grupos aldehídos y los que tienen grupos cetonas. La unidad básica de estos carbohidratos quedamos que son los monosacáridos y estos monosacáridos, los más importantes serían la glucosa, la fructosa y la galactosa. Para poder formar un disacárido o un polisacárido, pues se van a estar uniendo a través de enlaces
glucosídicos. Y entre las principales funciones de estos carbohidratos va a ser la energía, ¿no? Que ya vimos todos estos procesos de rutas metabólicas para la obtención de energía, pero también vimos que algunas rutas metabólicas pueden servir para transformar la glucosa en forma de glucógeno y eso nos sirve como reserva, ¿no? A nosotros. En el caso de las plantas, pues queremos que era el almidón. Y también estos carbohidratos pueden tener una parte estructural. En las plantas decíamos que la celulosa va a estar haciendo la parte estructural. Sin embargo, en nuestro caso, estos carbohidratos pueden estar unidos a proteínas y ser glicoproteínas y estar en la membrana celular y sería lo que forma el glicocálix. Y el tema que vamos a ver el día de hoy, que serían los lípidos. Veremos que prácticamente los lípidos, los bioelementos que van a estar constituidos van a ser el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Y que va a haber ahora dos grandes divisiones de los lípidos. Ahora en lugar de que, como aquí en los carbohidratos, que era un grupo cetona y un grupo aldehído, aquí veremos que los lípidos podemos nombrarlos como lípidos saponificables y lípidos insaponificables. Y además, dentro de los saponificables, veremos que la unidad básica van a ser unas moléculas que se conocen como ácidos grasos y una molécula que se llama glicerol o también se le puede nombrar como glicerina. La función que pueden tener estos lípidos es una parte energética. Veremos, pues no completamente, va a ser de manera muy rápida, la transformación de los lípidos a moléculas de ATP. También tenemos en esta parte de los lípidos que pueden tener una acción térmica dentro del organismo. Y también una parte estructural, donde la parte estructural es la más importante, ya que esta pues vamos a encontrarla en todas las células. Todas las membranas celulares van a contener una bicapa lipídica y esta pues va a estar proporcionada principalmente por algo que se conoce como fosfolípidos. Y ya como tal, el último tema que veremos de manera muy rápida son los ácidos nucleicos. Estos van a estar compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. La unidad básica va a ser los nucleótidos y estos pueden ser el ARN o el ADN, ¿no? Y pues veremos que sus funciones son la herencia, el control de la síntesis de proteínas y pues en algunos casos también puede estar dando energía. Ahora, estos ácidos nucleicos, chicos, hay que tenerlo bien claro, es que pues nosotros ya en proteínas, desde que vimos cómo es que se formaba bueno, cuando yo les hablé sobre las estructuras primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria de las proteínas, yo les comentaba que pues estos venían a partir del dogma central de la biología, ¿no? Que era la transcripción, la traducción, para poder transformar primero el ADN a ARN, que es la transcripción, y luego el ARN hacia una proteína, ¿no? Entonces, pues eso ya lo vimos, creo que esto sería como muy redundante, entonces nos iremos más hacia la parte bioquímica, que sería su estructura, propiedades físico-químicas y pues dónde los podemos encontrar. Bien, pues ahora sí, enfocándonos hacia los lípidos, que es el tema central del día de hoy, pues nosotros veremos que estos vienen de la palabra lipo, que significa grasa. Ahora, estos lípidos, de acuerdo a su estructura molecular, que vamos a estar viendo aquí un poquito más, pues vamos a decir que van a ser insolubles en agua. ¿Esto por qué? Bueno, porque veamos aquí, ¿qué grupo funcional es el que se encuentra donde se le denomina como cabeza polar, chicos? ¿Cómo se llama este grupo funcional? ¿Carboxilo? Exactamente, es un ácido carboxílico, ¿no? Entonces, se dice que un lípido va a estar formado por ácidos carboxílicos y por una cadena hidrofóbica, o también se le puede decir cola hidrofóbica, algunos le dicen la cola no polar o cadena no polar, y hasta lo podemos encontrar con el nombre de cadena hidrocarbonatada o carbonatada. Entonces, les digo todo esto porque si lo leen en los libros o ven un video, puede ser que les mencionen cualquiera de estas situaciones y lo único que tienen que saber
es que esta cadenita hidrofóbica pues son puros carbonos e hidrógenos y es una cadena muy larga. De hecho, ahorita veremos cuántos carbonos puede contener esta cadena. Y por lo tanto, si tenemos solamente carbonos e hidrógenos, nosotros muy tempranamente vimos que el carbono era un elemento pues que casi no tenía electronegatividad, ¿no? Y además era muy estable cuando formaba sus 4 enlaces con otras moléculas. Entonces, aquí todos estos carbonos ya están unidos con los hidrógenos de esa manera. Por lo tanto, no les interesa tanto como, pues como que interaccionar, ¿no? Aunque nosotros cuando vimos interacciones intermoleculares, yo les platicaba que estos carbonos e hidrógenos podían hacer un tipo de interacción, ¿no? Que eran más de tipo Van der Waals o de dipolo inducido, ¿no? Con dipolo inducido o dipolo inducido con un dipolo, etcétera, ¿no? Y en este caso de la cabeza polar, que está dada solamente por un grupo carboxílico, pues vemos al oxígeno. Y el oxígeno dijimos que es una molécula muy electronegativa, que le encantan los electrones y que por lo tanto va a estar siempre pues de enamoradizo, ¿no? Cuando ve aquí otro hidrógeno, le va a encantar y va a querer hacer unión con él. Entonces, esta cabeza por eso se le denomina como polar. Ahora, en el caso del lípido, hay que pensarlo. La cabecita polar es muy pequeña a comparación de si vemos toda la estructura completamente, ¿no? Entonces, esta cabecita polar, pues no le va a dar totalmente una polaridad acuosa a esta estructura de lípido, sino como está predominantemente la cadena hidrofóbica, por eso es que estos lípidos van a ser insolubles en agua, pero van a poder ser, bueno, pueden ser solubles dentro de un medio lipídico o hidrofóbico o no polar, como ustedes le quieran decir, ¿ok? Entonces, gracias a su estructura, pues ya podemos nosotros visualizar muchísimas cosas, ¿ok? Entonces voy a regresarlo aquí. Y pues bueno, gracias a esta cuestión, recuerden que los lípidos van a poder hacer micelas, eso lo vimos igualmente cuando hablábamos de las interacciones intermoleculares, que esto va más hacia las propiedades físico-químicas de los lípidos. En el caso de las propiedades físico-químicas, se coloca nada más la cabecita polar y aquí la colita hidrofóbica para poder representar los tipos de interacciones que en algún momento se pueden realizar. Entonces, en las cabecitas polares donde se encuentran los ácidos carboxílicos, las uniones o interacciones que se dan son enlaces de hidrógeno entre el oxígeno y el hidrógeno de otras moléculas o de otra cabeza lipídica. Sin embargo, como les dije anteriormente, todas las cadenas hidrofóbicas van a estar formando, vean, interacciones de Van der Waals, ¿no? O interacciones hidrofóbicas o interacciones dipolo inducido, dipolo inducido. Esta propiedad que tienen los lípidos de contener una parte polar y una parte no polar se le conoce como anfipática. Entonces, estas moléculas se dice que son anfipáticas porque contienen una zona polar, que sería el ácido carboxílico, y una zona no polar, o aquí, bueno, lo pusieron como apolar, en la cadena hidrocarbonatada. Ahora, esto también nos puede permitir ver otras propiedades físicas, como podría ser el punto de fusión. Y esto se dice que, vean, si nuestra cadenita hidrocarbonatada es muchísimo más larga, o sea, no es lo mismo tener 15 carbonos a tener 12 carbonos o tener 20 carbonos y tener 12 carbonos, ajá, porque a su vez si se encuentra con otro lípido que tiene más o menos la misma longitud dentro de su cadena hidrocarbonatada, pues van a aumentar estas interacciones de Van der Waals, ¿no? Entonces, al incrementar estas interacciones, se dice que va a haber un mayor punto de fusión dentro de estos lípidos. Y que además, si nosotros quisiéramos después hacer una ruptura de estos enlaces, pues va a requerir mayor cantidad de energía o mayor cantidad de calor para que esto se pueda romper como tal. Sin embargo, si nosotros tenemos cadenitas cortas, vean como esta, pues va a haber menor número de interacciones de Van der Waals y también interacciones
pues, en esta parte, ¿no? Que podrían ser de tipo de enlace de hidrógeno, ¿no? Entonces, ahorita solamente estamos hablando de las colitas. Entonces, si hay menos interacciones, pues podría ser lógico pensar que el punto de fusión, por lo tanto, va a ser menor y que, pues también si queremos romper estas interacciones en algún momento en base del calor, pues entonces vamos a ver que va a requerir menor calor para poder romper estas interacciones, ¿no? También vamos a tener dentro de los lípidos diferentes tipos de funciones biológicas. En el caso de estos lípidos, podemos decir que van a tener, como lo mencionábamos en la primera parte, una razón estructural, ¿no? Dentro de las membranas celulares. Las membranas celulares, recuerden nuevamente, tienen una bicapa lipídica, lo que quiere decir que vamos a tener ahí, por lo general, fosfolípidos que se van a estar orientando cadena hidrofóbica con cadena hidrofóbica y cabecita polar con otros lugares polares que tenga la célula, ¿no? El aislante térmico, que también les mencionaba, aunque aparte de poder almacenarse dentro de los animales, también puede estar formándose parte de un poquito del pelaje, ¿no? O sea, por ejemplo, en nuestro caso, o pongamos más un animal, imaginemos un oso polar. El oso polar, al tener el cuero cabelludo, o bueno, todo su pelo, su pelaje, pues ahí va a tener una parte de una cera dentro de su cabellito. Entonces, esa cera puede ayudarlo a tener también como un tipo de aislante térmico y que él no sienta el frío de la misma manera que pues nosotros, ¿no? También pueden servir como impermeabilizantes. Esto es más hacia las plantas, ¿ok? Algunas plantas tienen ciertos lípidos que permiten que no puedan ingresar diferentes sustancias a su interior, ¿no? Por eso son impermeabilizantes. Tienen también funciones energéticas. Los principales lípidos que se pueden transformar en energía, pues van a ser los triacilglicéridos. Estos triacilglicéridos, de hecho, cuando ingresan a la dieta, se van a transportar por medio de lipoproteínas, llegan hacia los adipocitos y ahí es donde se pueden estar almacenando. Una vez que el glucógeno ya no esté disponible para convertirlo en energía, pues ahora los triglicéridos o triacilglicéridos que se encuentran dentro de los adipocitos, pues se pueden transformar hasta convertirse en ATP. Y dentro de los vegetales nosotros los podemos encontrar en las semillas y de hecho estas semillas son las que consumimos, ¿no? Es muy fácil que nosotros, si vamos a comprar para guisar nuestros alimentos un aceite, pues este aceite sea de origen vegetal, ¿no? Y que en su mayoría de las ocasiones este aceite vegetal pues venga a partir de las semillas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del aceite de canola, en el caso del aceite de oliva, pues se hace en las semillas de estas plantas. Y igual en el del aguacate, entonces todo eso es donde nosotros vamos a estar obteniendo pues los lípidos, ¿no? Y pues con esto si lo ocupamos para la dieta o para nivel, pues sí, para poder consumirlos, pues de aquí los vamos a estar obteniendo nosotros. Y ya, pues como les digo, se pueden estar convirtiendo en energía o directamente se van a estar almacenando. Y la otra función biológica de los lípidos es que se pueden transformar o bueno, o pueden ser parte de las vitaminas y de las hormonas. En las vitaminas, aquí exclusivamente serían las vitaminas liposolubles, que ¿cuáles eran, chicos? ¿Alguien me puede recordar cuáles eran las vitaminas liposolubles? Eran las ADEC, la A, la D, la E y la K. Exactamente, la A, la D, la E y la K. Esas son las vitaminas liposolubles. En este momento ya no las vamos a ver porque por eso ya las vimos la sesión pasada, pero lo que sí les puedo decir
es que estas vitaminas como parte de funciones biológicas pues pueden ser distintas, ¿no? Cuando nosotros vimos vitamina A, pues hablábamos que podía ayudar al sistema inmune, que también podía ayudar a la visión, etcétera, ¿no? Cuando vimos la vitamina K, hablábamos un poquito más acerca de la coagulación de la sangre y veíamos pues otras situaciones, ¿no? Y también las insuficiencias, que era lo que podía estar provocando. En la vitamina E vimos que podía ser antioxidante, que además también puede combatir diferentes tipos de pues prácticamente radiaciones por parte de la luz del sol y además pues también ayuda a la circulación sanguínea, ¿no? Y en el caso de la vitamina D, pues ahí hablábamos un poquito más de que ayudaba a poder hacer la calcificación en los huesos, ¿no? Y con ayuda de la vitamina A, pues podía hacer también otros procesos, ¿no? Entonces, esas funciones biológicas pues van cambiando dependiendo de lo que estemos hablando en la parte de vitaminas. Igual en la parte de las hormonas, veremos que las hormonas pues van a estar pues prácticamente van a ser derivados de una molécula que vamos a ver en su momento y que además estas hormonas pues pueden ser diferentes, ¿no? Podemos estar hablando principalmente de la hormona del colesterol, podemos estar hablando de las hormonas que serían las que suceden dentro de nuestra pubertad, que se empiezan a ver diferentes, y no nada más en nuestra pubertad, ¿no? Durante toda nuestra vida pueden estar aumentando o disminuyendo, como la testosterona, podemos estar viendo los estrógenos, entre otros, ¿no? Y bueno, pues a partir de estos lípidos, pues como ya les dije, vamos a tener también, aparte de sus funciones biológicas, pues sus clasificaciones, ¿no? Como saponificables, esta es una clasificación de acuerdo a su estructura molecular de los lípidos, y también las insaponificables. ¿Por qué se dividen en esta forma? Bueno, más que nada porque dentro de estos lípidos puede ocurrir una reacción que se conoce como saponificación, que sería prácticamente convertir el lípido hacia una sal de ese mismo ácido graso, pero la ventaja es que se va a estar formando un jabón. Y pues por formar un jabón, pues ustedes ya conocen, ¿no? Puede ser hasta un jabón de la ropa, el de las manos, el de los trastes, etcétera, ¿no? Entonces se hace esta cuestión y veremos cómo es que se puede realizar. Entonces, en este caso, como les digo que va a ser la sal prácticamente del ácido graso, entonces todos los lípidos saponificables van a ser aquellos que su estructura química van a contener un ácido graso. ¿Cuáles van a ser esos? Pues las grasas, o que también pueden recibir el nombre de acilglicerol, glicéridos o también acilgliceroles. Y también estos, pues vamos a ver aquí a los triacilglicéridos o triglicéridos, que de manera general se les conoce. También las ceras, los fosfolípidos y los esfingolípidos. Y en la parte de los insaponificables, pues entonces van a ser aquellos que no van a contener ácidos grasos y que pues por lo tanto no van a poder formar jabones. Y esos van a ser los terpenos, que son moléculas que las encontraremos principalmente en las plantas. Yo creo que ustedes ya han escuchado, es que contienen terpenos, es que no sé qué, contiene bla, 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 y eso es bueno para nuestro cuerpo y así, ¿no? Pero es porque son lípidos, ¿no? Los esteroides y las prostaglandinas. Entonces veremos estas situaciones. De hecho, insaponificables, pues también vendrían por la parte de las hormonas, ¿no? Los esteroides que aquí estamos viendo. Y es porque veremos que las vitaminas, pues prácticamente tienen una parte bueno, unas vitaminas se pueden sintetizar a partir del colesterol y pues veremos ahí unas situaciones diferentes. Bien, aquí viene otro cuadrito donde nos simplifica pues esta clasificación. Entonces, vean, es un poquito más extensa porque aquí ya me estoy refiriendo también a las subclasificaciones que puede haber tanto de los esfingolípidos como de los fosfolípidos y de las grasas o triacilglicéridos y pues también un poquito sobre estas, ¿no? Entonces, vean, volvemos a hacer lo mismo. Los lípidos van a tener dos grandes grupos, los saponificables y los no o insaponificables. Dentro de los saponificables, la condición es que tienen que tener en su interior un ácido graso.
Y estos se pueden dividir en unos que se conocen como eicosanoides, que de hecho estos eicosanoides, al unirse a ciclooxigenasa 2, se convierten en tromboxanos, y estos tromboxanos pues van a estar siendo como moléculas proinflamatorias que van a estar tratando de ayudar a nuestro cuerpo cuando hay una lesión. Tenemos también a los triacilgliceroles, que estarían formando parte de las grasas o acilgliceroles. Esta sería una subclasificación. Las ceras y los esfingolípidos. Vamos a ver primero, y también a los glicerofosfolípidos. Ahora, dentro de los glicerofosfolípidos, que no es más que nada un ácido graso unido a un grupo fosfato y a un glicerol, podemos dividirlos en dos grandes grupos, donde los plasmológenos, estos pues prácticamente no los vamos a ver, pero sí los fosfatidatos. Estos fosfatidatos van a estar dando a toda la variedad de fosfolípidos que se conocen en el momento. Los fosfolípidos pues van a ser esos lípidos que contienen un grupo fosfato, pero su clasificación de los nombres que se le pueden dar es de acuerdo a otro grupo que se le puede unir a ese grupo fosfato. Por ejemplo, veremos que hacia un fosfolípido se une una llamada etanolamina, pues se va a convertir en fosfatidil etanolamina. O que si un fosfolípido se une a una serina, pues se va a llamar fosfatidilserina. También tenemos fosfatidilcolina, fosfatidilinositoles y otro tipo de fosfolípidos. Ahora, estos fosfolípidos, la parte pues interesante es que van a estar formando pues las membranas celulares, pero dependiendo del fosfolípido que se trate, va a ser la concentración que se encuentre dentro de una célula de manera singular, ¿no? Por ejemplo, la fosfatidilcolina es un tipo de fosfolípido que se encuentra más en las células nerviosas, o sea, en las neuronas, y de hecho hay hasta una ubicación del cerebro donde nosotros podemos encontrarla en mayor cantidad, ¿ok? Entonces, aunque se traten de las mismas células o que hablemos siempre de células, pues no van a tener siempre el mismo porcentaje de fosfolípidos o los mismos fosfolípidos, ¿no? Bien, en el caso de los esfingolípidos, pues estas prácticamente van a ser ceramidas que pueden estar formando esfingomielinas, o también podemos estar transformando en cerebrósidos, en gangliósidos o otros glicoesfingolípidos. Y estos, pues aunque los nombres son un poco complicados, pues no es más que nada unir un lípido con una ceramida más un carbohidrato. Y ahí dependiendo del carbohidrato o el polisacárido o el disacárido que se une, pues va a ser el nombre que va a poder recibir. Y pues por último, los insaponificables, que serían esteroides, vitaminas lipídicas y los terpenos. Esta tablita la vamos a mencionar hasta el último para que una vez que ya quede claro, pues ustedes puedan observar esta situación. Entonces, vámonos con la primera cuestión que tenemos que ver de acuerdo a esta tablita. Pues sí, ya me dijo que es lípidos, pero me dice que está formado por un ácido graso. Entonces viene la pregunta, ¿qué es un ácido graso, no? Y pues el ácido graso va a ser una estructura que se denomina como ácidos orgánicos monocarboxílicos. ¿Por qué monocarboxílicos? Porque dentro de su estructura únicamente va a contener un grupo carboxilo. Y todo lo demás va a ser la cadena lipídica. Se dice aquí, por ejemplo, que la cola lipídica o cola hidrocarbonada o cola no polar, pues solamente va a estar formada por puros carbonos e hidrógenos. Estos carbonos e hidrógenos, pues ya les dije, como no tienen mucha electronegatividad ni nada de eso, pues no van a hacer casi ninguna interacción. Se le conoce como grupo ácido graso, solamente el grupo carbonilo y el grupo carbono doble enlace con oxígeno. Y ya nosotros tenemos este oxígeno que sería de parte del grupo pero quedaría la pregunta de cuál sería
la longitud de la cadena hidrocarbonatada. Y bueno, pues aquí esta se puede definir que podemos tener desde 10 carbonos hasta 22 carbonos, ¿ok? Aunque de manera pues práctica y tal vez durante toda su carrera solamente verán lípidos que contengan 12, bueno, los más importantes son los que tienen 12, 18 y 22 carbonos. Y pues veremos otra situación, que estas cadenas hidrocarbonatadas podemos definirlas si son, por ejemplo, ácidos grasos saturados o ácidos grasos insaturados. ¿Se acuerda alguien un poquito de cuando decíamos un ácido graso saturado o insaturado? Pues era de acuerdo a quién contenía un enlace sencillo, un enlace covalente sencillo, y los que tenían enlace covalente doble, ¿no? Pero solamente en la cadena hidrocarbonatada. A ver, chicos, ¿alguien puede recordarme cuáles eran los saturados? Los que contenían puros enlaces, sencillos, covalente sencillo, o aquellos que tienen dobles enlaces. Ya sé que ya pasó mucho tiempo, pero lo tienen que recordar, ya viene el examen. Entonces, chicos, Los de dobles de enlaces. no, error. Los saturados tienen enlaces sencillos y los insaturados enlaces, bueno, podían ser monoinsaturados, poliinsaturados y esos tenían a partir de enlaces dobles. Exactamente. Bien, bien, bien. No vi quién participó, pero ya saben, se ponen sus participaciones. Y entonces, es correcto lo que acabó de decir su compañerita. Un ácido graso saturado es aquel que contiene únicamente en su cadena hidrocarbonatada enlaces covalentes sencillos. Y un enlace insaturado, perdón, ácido graso insaturado va a ser aquel que dentro de su cadena o cola hidrocarbonatada va a contener uno o más enlaces dobles covalentes, ¿ok? Entonces vamos a ver aquí un ejemplo de los ácidos grasos saturados. Primero vamos a ver si se trata de un ácido graso. De acuerdo a lo que definimos en la diapositiva anterior, pues decimos que únicamente debe contener un ácido carboxílico. Y justamente es lo que podemos observar aquí, ¿no? Y que además puede tener una colita de desde 10 a 22 carbonos. ¿Cuántos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carbonos. Entonces, ¿entra dentro de la definición que dimos de ácidos grasos? Sí. Entonces, este ácido graso solamente falta definir si es un saturado o un insaturado. Y lo que podemos observar es que dentro de las uniones carbono, 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 son puros enlaces sencillos covalentes. Por lo tanto, decimos que este ácido graso es un ácido graso saturado. Y este ácido graso se conoce como ácido palmítico y podemos encontrarlo en la grasa animal y también dentro del cacao. Otro de los ejemplos que podemos tener es el ácido esteárico. Este ácido esteárico, pues nuevamente podemos ver que únicamente contiene un grupo ácido carboxílico y que también pues su cadena hidrocarbonatada está en 18 carbonos, ¿no? Y vean, la parte interesante también de los ácidos grasos saturados es que como tienen perfectamente sus 4 enlaces estos carbonos, de manera general, si pudiéramos verlo ya pues con sus densidades electrónicas y todo esto a los átomos, pues podríamos ver el ácido graso de manera pues de manera, podríamos decir, pues vertical, ¿no? O sea, total, no vertical, sino totalmente lineal. Esa era la palabra que buscaba, lineal. Ahora, hay algo bien, también bien interesante de los ácidos grasos saturados, es que estos a temperatura ambiente los podemos estar encontrando como sólidos. Entonces, si nosotros pensamos ahorita como en una mantequilla y un aceite de oliva, pues yo podría decir que en la mantequilla yo voy a contener ahí más ácidos grasos que son saturados a los que tengo como insaturados, ¿no? Porque la mantequilla tampoco es totalmente sólida, ¿no?
Y de hecho esto también tiene justificación química, porque como tenemos puros carbonos con enlaces covalentes sencillos, pues quiere decir que va a haber mayor fuerza de cohesión dentro de estos átomos y por lo tanto esa fuerza de cohesión, si es mayor, pues entonces puede permitir que estos podamos encontrarlos en formas sólidas. En el caso de los aminoácidos, perdón, aminoácidos, los ácidos grasos insaturados, pues ya dijimos que pueden tener enlaces dobles y podemos tener desde un enlace doble y llamarlo monoinsaturado, podemos tener dos enlaces dobles y llamarlo diinsaturado, poder tener tres y decirle triinsaturado o de manera general llamarlos poliinsaturados. Pero vean ahora la cuestión que hay aquí. Este es el caso del ácido graso oleico. Volvemos a ver que solamente es monocarboxílico y que tiene una cadena larga de carbonos. Y aquí vemos pues el doble enlace y por lo tanto decimos que es monoinsaturado. Pero vean, ahora si nosotros lo vemos ya con sus, cuando ya lo vemos de manera molecular, pero con sus densidades electrónicas, pues nosotros podemos ver que ahora ya no se encuentra totalmente de manera lineal, ¿no? Sino que ahora gracias a estos dobles enlaces, pues podemos ver como un tipo de deformación en la estructura del lípido. Si se dan cuenta. Y vean, aquí está el ejemplo del ácido linoleico, donde tenemos dos insaturaciones, ¿no? Entonces, en el caso de la visualización de la molécula con densidad electrónica, pues realmente veríamos hasta dos deformaciones en esta parte. Ahora, se dice que estos ácidos grasos insaturados en temperatura ambiente los podemos encontrar de manera líquida. Y además hay otra cosa bien interesante, que estos ácidos grasos pues también los podemos encontrar en posición cis y en posición trans. Ahora, ¿a qué se refiere eso? En este caso de los ácidos grasos saturados no podemos tener la posición cis y trans porque vean, tenemos hidrógenos independientemente, son puros hidrógenos y pueden estar aquí, puede estar aquí, pero va a estar de manera equivalente, ¿no? Pero en el caso de los ácidos grasos insaturados, pues vean que podemos tener solamente un hidrógeno y aquí otro hidrógeno. Entonces, molecularmente, a esta posición se le conoce como cis, cuando la misma orientación de los hidrógenos es hacia el mismo lado, como lo podemos observar aquí. Y un ácido graso trans sería aquel ácido graso que va a tener como intercalado el hidrógeno. O sea, que este hidrógeno va a estar en esta posición y este hidrógeno va a estar en esta posición. Ahora, ustedes dirán, pero profesora, pues nada más es el cambio de hidrógeno. Es más, yo agarro mi goma, lo borro y lo dibujo de este lado. Pero pues realmente celularmente no es lo mismo. Ejemplo, cuando vimos enzimas, vimos que tiene un sustrato y que ese sustrato tiene que llegar en esa posición para hacer las interacciones con su sitio activo. Y si no estaba correctamente esas posiciones, pues nunca se podía unir con la enzima, ¿no? O tal vez se unía, pero muy débilmente. Entonces, igualmente así con estos ácidos grasos. Imaginen que se requiere para que llegue a una región de nuestro cuerpo y tenga que hacer alguna interacción. No va a ser lo mismo que nosotros tengamos expuestos estos hidrógenos de este lado a que tenga yo solamente un hidrógeno expuesto en esta zona, ¿no? Entonces, eso pues después puede estar repercutiendo en la forma que un ácido graso se va a poder integrar dentro de nuestro cuerpo, su forma de eliminación y también pues cuando dicen es que un aceite trans o un aceite cis o un aceite saturado o un aceite insaturado o una grasa saturada, insaturada, es dañina o no es dañina, ¿no? Entonces pues esto va a depender pues para qué se requiera dentro de nuestro cuerpo y pues molecularmente a la zona donde se dirija, ¿no? Pero bueno, pues ahí ya aquí ustedes por primera vez también pudieron observar lo que se refiere un ácido graso cis y un ácido graso trans. Bien. Los ácidos grasos también pueden tener diferentes tipos de nomenclaturas. Va a ser igual que en el caso de los ácidos grasos saturados, que los aminoácidos o los carbohidratos, donde nosotros decíamos, por ejemplo, que tenían un nombre común y podían tener un nombre por parte de la UPAC, ¿no? Aquí
quiero decirles que estoy dando el nombre por parte de los ácidos grasos, pero en sus formas aniónicas. Esto porque va a ser muy común que encuentren, por ejemplo, en el caso del laurato, que encuentren dodecanoato de sodio o que encuentren laurato de sodio, para la formación de los jabones, porque son saponificables. Sin embargo, también los podemos encontrar con el nombre de la UPAC, así como el de los ácidos grasos, ¿no? Perdón, como el de los ácidos carboxílicos. Cuando veíamos eso, decíamos que el ácido carboxílico, pues se nombraba como tal el nombre del ácido antecedido del nombre de ácido. Después se decía, pues, cuál era la colita de si era hexano, butano, bla, 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 y con la terminación oico, ¿no? Entonces, bueno, aquí le pusieron ya como tal el nombre común, por eso es ácido linoleico, ¿no? Entonces, es por parte de la nomenclatura de UPAC que viene de los ácidos carboxílicos. Bien, entonces, los principales ácidos grasos o más comunes que podemos encontrar tanto en la naturaleza como formadores de jabones, como dentro de nuestro cuerpo, pues van a ser los que tienen 12 carbonos y, por ejemplo, aquí tienen cantidad de dobles enlaces 0. Por lo tanto, hablamos de un ácido graso saturado, ¿no? El nombre común es el lauratato y el nombre de la UPAC, de acuerdo a su forma aniónica, sería dodecanoato. Y pues aquí viene el punto de fusión y la fórmula molecular. Vámonos ahora con el miristato. De hecho, tiene 14 carbonos y vamos a estar viendo que este miristato, este ácido graso, se puede unir, por ejemplo, a un monoalcohol de cadena larga y formar lo que es la cera de abeja, ¿no? Y bueno, con el nombre de UPAC, tetradecanoato, ¿no? Entonces, si están viendo, solamente ponen de acuerdo al número de carbonos y la terminación oato. En el caso del palmitato, es el que tenemos de 16 carbono con ceros insaturaciones, o sea que es un ácido graso saturado. Aquí otro interesante sería el oleico, bueno, el oleato, el linoleato, el araquidonoato, que estaría formando la parte del ácido araquidónico y pues contiene 20 carbonos, ¿no? El ácido linoleico ya vimos que contiene 18 carbonos y pues yo creo que esos serían los más comunes. Estos, el venato, el lignocerato y todos estos, pues no son muy comunes que los encontramos ni tanto en la parte de la limpieza, de la cosmética, ni nada, pero todos los demás es muy común. Es más, si ustedes les gusta maquillarse, vean al reverso de su producto y siempre van a encontrar, por ejemplo, un poquito de laurato o van a encontrar algún tipo de aceite que lo contenga, ¿no? En el caso de los alimentos, también nosotros podemos estar encontrando estos ácidos grasos que se van a estar incluyendo, ¿no? O ya como tal en la parte comestible, que serían de los aceites o las semillas. Bien, entonces ya una vez que vimos ácidos grasos, vean, estamos hasta aquí, pues ahora vamos a ver con qué se puede unir y cómo se le va a conocer, con qué nombre. Los primeros que vamos a ver van a ser estos ácidos grasos, que van a ser las grasas o acilglicéridos. Estas grasas también se les conoce como grasas neutras y estas van a estar compuestas principalmente de una molécula que se llama glicerol o también se le puede dar el nombre de glicerina, que no es más que nada, bueno, aquí no traje una molécula de la glicerina, pero solamente son una cadena de 3 carbonos, una cadena hidrocarbonatada de 3 carbonos, y en cada cadena hidrocarbonatada, o más bien en cada carbono, va a contener un grupo alcohol, o sea que hay un OH, aquí hay otro OH y aquí hay otro OH. Entonces, estas grasas o acilglicéridos van a hacer algo que se conoce como esterificación, o sea que van a estar uniendo el ácido graso en el grupo alcohol y se va a mantener unido ahí. Partes importantes de las grasas neutras es que van a ser insolubles en agua. Prácticamente todos los lípidos son insolubles en agua. Y vamos a ver esta situación. Entonces, veamos. Se le llama acilglicéridos porque va a estar prácticamente el ácido graso uniéndose en su grupo acilo
y pues uniéndose al glicerol. Por eso se llama acilglicéridos. Y podemos tener diferentes tipos de acilglicéridos. Por ejemplo, vean, aquí era lo que les decía, carbono solamente con OH, OH, y aquí la R estaría representando cualquiera de estos ácidos grasos que se pudo haber estado uniendo. Y veamos aquí, nombramos carbono 1, 2 y 3. Y ya nada más nos dicen que aquí este acilglicérido se puede formar al unir el ácido graso en el carbono número 1. ¿Qué nombre va a recibir? Pues 1 por el carbono que está aquí, mono porque solamente tiene un ácido graso, acilglicérido, que sería todo lo demás. Vamos con la siguiente situación. Puede ser que en lugar de que se coloque este ácido graso en el carbono número 1, se pueda introducir en el carbono número 2. Y si es así, entonces nosotros vamos a nombrar nuevamente carbono 1, 2 y 3. Entonces, indicamos dónde se encuentra el ácido graso, que sería en el carbono número 2. ¿Cuántos ácidos grasos son? Pues es 1, entonces mono. Y por lo tanto, el nombre de esta es 2-mono-acilglicérido, perdón. También podemos tener otras situaciones donde no nada más se una un solo ácido graso, sino como estamos viendo, pues tiene OH a todo lo largo de su cadena de esta glicerina o glicerol, ¿no? Por lo tanto, en cada uno de esos OHs o alcoholes pueden unirse un ácido graso. Por lo tanto, vean, en esta situación vemos que ahora se están uniendo dos ácidos grasos, uno en el carbono número 1 y otro en el carbono número 2. Por lo tanto, el nombre que va a recibir es 1, 2, di, porque son dos, acilglicérido. 1, 2, diacilglicérido. Y en este caso, pues estamos viendo ahora que solo está cambiando dónde se encuentra disponible el ácido graso. Y vemos que es nuevamente carbono número 1 y carbono número 3. Por eso se llama 1,3 diacilglicérido. Y pues lo que más comúnmente se conoce son los triacilglicéridos o triacilgliceroles, que también se le puede llamar así, o triglicéridos, que también comúnmente así lo llaman. Y podemos ver entonces, siguiendo la lógica, un triacilglicérido, pues aquí ya no vamos a colocar nombres, porque en todos los carbonos pues van a estar unidos pues ácidos grasos, ¿no? ¿Cuántos ácidos grasos tiene? 1, 2 y 3, por eso se llama triacilglicérido. Y pues aquí ya lo podemos ver. En las grasas neutras o acilgliceroles, nosotros podemos formar la unión de una glicerina con 1, con 2 o con 3 ácidos grasos. Y dependiendo de cuántos ácidos grasos tenga, pues va a ser el nombre que se les va a dar, ¿no? Si contiene un ácido graso y una glicerina, pues va a ser un monoacilglicérido. Si tiene dos ácidos grasos más una glicerina, pues lo vamos a llamar diacilglicéridos. Y si tiene 3 ácidos grasos en la glicerina, pues lo vamos a llamar como triacilglicéridos. Y ya les dije que estos son los más abundantes que podemos tener dentro de nuestro cuerpo. Y estos van a ser los que se pueden transportar, ¿no? Y los podemos encontrar en torrente sanguíneo. Y por eso es muy fácil, que seguramente ustedes ya han escuchado, de que alguien se va haciendo una prueba de sangre y dice, es que tengo elevados mis triglicéridos, ¿no? Pero ¿eso qué significa? Bueno, pues ahorita ya estamos viendo un poquito de esta situación, ¿no? Ahora, entraría una parte de que, ok, pero entonces, profesora, que usted nada más ahorita me mencionó que un ácido graso es así y que el glicerol solamente es una cadena de 3 carbonos con oxígenos e hidrógenos, o sea, con alcoholes, ¿cómo es que yo puedo hacer que sea un acilglicérido, ¿no? Entonces, para esto necesitamos de una reacción química que es conocida como esterificación. Esta esterificación es una reacción que se realiza en el grupo del ácido carboxílico con el alcohol de, ya sea, bueno, aquí con cualquier alcohol, lo voy a dejar con cualquier alcohol, pero en triacilglicéridos serían con los alcoholes que contiene la glicerina o el glicerol. Estos van a formar un éster, por eso se llama esterificación, y va a haber una eliminación de molécula de agua cada vez que un grupo carboxilo se una a un grupo alcohol.
¿Sí me doy a entender con esto, chicos? ¿Con la esterificación o tienen alguna duda? Chicos, a No, ver, profe. ¿seguros? Ok, a ver, entonces, ¿qué era esterificación? ¿Qué es la esterificación, chicos? ¿Ya ven cómo no están poniendo atención? La esterificación sería la reacción que ocurre entre un ácido graso en su grupo ácido carboxílico y un alcohol de otra molécula. No voy a decir cuáles porque veremos que también pueden ser monoalcoholes los que se pueden estar uniendo, podemos tener grupos fosfatos que se pueden estar uniendo y tenemos los alcoholes de la parte del glicerol o de la glicerina que también se pueden estar uniendo, ¿no? Entonces son reacciones que ocurren entre un ácido graso, específicamente en el grupo carboxílico, más un alcohol, lo que origina un éster y se libera una molécula de agua. Bien. Entonces, pues aquí tenemos el ejemplo claro en esta partecita de abajo del triacilglicerol. Vean, en este caso, pues tenemos el ácido graso, aquí ya se está representando el ácido carboxílico, se une al alcohol y vean, hace una esterificación. Si únicamente fuera un monoacilglicerol, entonces esto pues no se estaría haciendo, ¿no? Entonces, si solamente es un monoglicerol, veríamos solamente la eliminación de una molécula de agua. Si tenemos un diacilglicerol, pues estaría haciendo 2 veces esta reacción de esterificación, por lo tanto, el resultado sería un diacilglicerol y 2 moléculas de agua. Pero aquí como estamos representando al triacilglicerol, pues entonces quiere decir que va a haber 3 reacciones de esterificación, uno en el carbono número 1, otro en el carbono número 2 y otro en el carbono número 3 de la glicerina, ¿no? Aquí vean la glicerina, ahora sí, ya la pueden observar mejor. Y por lo tanto va a haber eliminación de 3 moléculas de agua y vamos a obtener al triacilglicerol. Ahora, estas grasas o acilgliceroles, pues también se pueden estar clasificando de acuerdo a su punto de fusión. En el caso de las grasas de origen vegetal, pues ya dijimos que van a ser ácidos grasos insaturados y por lo tanto, principalmente los vamos a tener en temperatura ambiente en forma líquida y quiere decir, por lo tanto, que van a tener un punto de fusión, pues, pequeño, ¿no? Estos, pues ya dijimos que pueden abundar en semillas como girasol, maíz, sésamo, aceitunas, etcétera, ¿no? Y en el caso de las grasas de origen animal, las grasas, pues vamos a tener que estos van a ser principalmente dados por ácidos grasos saturados y por lo tanto va a haber una mayor punto de fusión y vamos a tener una consistencia pues más sólida a temperatura ambiente por parte de estos acilglicéridos, ¿no? Y pues lo podemos encontrar abundantemente en mantequillas y en los sebos de animales, ¿no? Y ya les dije que estos sebos de animales pues prácticamente pueden ayudar como aislante térmico en el clima pues donde se puedan encontrar, ¿no? Ya les dije que por reserva podemos tener diferentes, bueno, en los animales los podemos almacenar en adipocitos y los vegetales, estos lípidos los podemos encontrar en las vacuolas. Y vamos a ver rápidamente las ceras. En el caso de las ceras, pues vamos a tener la combinación de 2 tipos de cuestiones. Nuevamente, un ácido graso de cadena larga más un monoalcohol de cadena larga. ¿Qué significaría ahora un monoalcohol? Pues que vamos a tener un grupo alcohol nada más y todo lo demás va a ser una cadena hidrocarbonatada que puede ser de 16 hasta 30 átomos de carbono. Entonces, las ceras pues son mucho más liposolubles
que el caso de los triacilglicéridos, porque sus cadenas largas, vean, aquí no se ve, pero aquí estaría otra cadena súper larga de puros carbonos e hidrógenos, así como el caso del ácido graso, ¿no? Por lo tanto, esta cera, pues también va a ocurrir un proceso de esterificación, pero ahora, a diferencia de que haya una glicerina, pues únicamente aquí va a haber un alcohol y todo esto va a ser puros carbonos e hidrógenos, ¿no? Y se va a formar nuevamente el grupo carboxílico con el grupo alcohol y por lo tanto va a estar dando la esterificación y liberando una molécula de agua. Por lo tanto, ya dije, vamos a tener dos extremos de cadenas largas y por lo tanto va a ser más insoluble en agua, va a ser más lipofílico y además se han encontrado en diferentes situaciones. Se ha encontrado como función de las ceras como protección, revestimiento, impermeabilización. Podemos encontrarlos en los vertebrados que pueden recubrir la piel, el pelo y las plumas. Podemos tener que en los insectos forman parte de su exoesqueleto. Podemos encontrar que en las plantas pueden recubrir las hojas, los frutos, las flores, los tallos, para proteger de la evaporación y de los ataques de los insectos, que era lo que vemos un poquito más como impermeabilización, entre otras cuestiones, ¿no? Y pues aquí tenemos prácticamente una cera que les decía que se da por el miricilo. Esta cera se llama palmitato de miricilo, que es la cera de la abeja, bueno, la cera de la abeja. Y pues esto podemos volver a ver, vean. Este numerito 28 y este numerito 14 solamente indican las veces que se repite esta estructura, ¿no? Entonces, el carbono H2 se está repitiendo 28 veces y este carbono con sus dos hidrógenos se está repitiendo 14 veces. Y por lo tanto, quiere decir que esta cadena es muy larga y esta también. Y vean, aquí se ve cómo se formó la esterificación del ácido graso, que aquí estaba en un principio el ácido carboxílico y aquí el grupo alcohol. Y si nosotros ya lo vemos de manera general, pues podemos observar que es un éster. Y esta cera de abeja, pues prácticamente estaría haciendo una parte de pues protección dentro de las abejitas, ¿no? Y otras cuestiones también alimentarias. Y bueno, entonces aquí lo vamos a dejar, chicos. La siguiente clase vamos a ver saponificación, glicerofosfolípidos y vamos a estar viendo por todas las clasificaciones también de los que nos faltan, que serían lípidos unidos a carbohidratos y como tal los lípidos insaponificables, ¿ok? Y vamos a terminar como tal pues el tema de lípidos. ¿Hay alguna duda que tengan hasta el momento? ¿Todo quedó claro? ¿Me fui muy rápido? ¿Qué opinan? Todo claro, profa. Todo claro. Ya ven, ya estamos manejando todos los conceptos que en un inicio, pues ya empezábamos a hablarlos, ¿no? Entonces, bien, chicos, ya si quieren se pueden retirar, por favor, porque